José Luis Abaú estudió en Stanford, soñaba con publicar en las grandes revistas del mundo hispanoparlante y cuando regresó a México descubrió algo que muchos creativos conocen demasiado bien. Las puertas no siempre están abiertas para las nuevas voces o para otras personas. Así que decidió construir una nueva puerta, un nuevo sistema. Y hoy dirige Perpetuo, una revista literaria que busca descubrir a la próxima generación de autores en español y quizás el próximo premio Nobel. Hablamos de talento, de inteligencia artificial y de lo que significa soltar tu ego para crear algo que dure más que nosotros. Acompáñanos. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. José Luis, gracias por estar aquí en Dale Cuéntame, de verdad que es un honor. No, Rosy, el honor es mío, gracias por hacer el espacio y encantado de hablar contigo. Necesito que la audiencia de nosotros, que te cuento, está mayormente en Estados Unidos, Hispanic, está México, Colombia, son los 3 países más, pero también en España y otros países a donde queremos llegar precisamente con orgullo hispano latinex como tú. Así que voy a empezar por esta pregunta así un poquito media rara, pero ¿Cómo gusto? si hace 5 años tú te mirabas estar donde estás hoy. No, en lo más mínimo. Hace 5 años hubiera pensado que hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Y por contexto, ¿no? Yo siempre he soñado con escribir. Siempre he querido hacer algo que tuviera que ver con las letras y con el español en particular. Y siempre pensé que las biografías que leía de los grandes autores, de Neruda, de García Márquez, podrían ser algo en lo que me basase para poder ver cómo sería mi trayectoria, ¿no? Por contexto, yo estudié el pregrado, la licenciatura en Stanford. Fue un privilegio enorme. Yo regresé a México a las 5 de la mañana el día después de graduarme. No podía esperar a volver a México. Wow. Y pensé que todo iba a ser mucho más sencillo, Rosy. O sea, pensé que yo iba a llegar, iba a encontrar una columna sindicada en un periódico, iba a poder encontrarme con editoriales que iban a rogar todos por tener mi manuscrito, y me encontré una cosa completamente distinta. Me encontré un espacio que no publica voces jóvenes. El mundo literario en español hoy día está dominado por un par de revistas arcaicas, hay que decirlo como son, y además un espacio editorial que le dificulta y le cuesta escuchar nuevas voces. Entonces definitivamente no creería que estaría ahora dirigiendo una revista como Perpetuo, porque el dirigir una revista como Perpetuo es algo muy complicado, es algo que nunca pensé que yo estaría haciendo. Yo siempre pensé que estaría al lado del escritor, y ahora me toca estar un poco más del lado, pues sí, de tras bambalinas, de tratar de hacer que las cosas funcionen, y ha sido una muy grata sorpresa. Definitivamente nunca hubiera pensado yo que hubiera estado tomando el lugar de gente que admiro mucho, ¿no? Como Enrique Krauze en Letras Libres, Octavio Paz, que tuvo su revista Vuelta, Borges con El Sur, en fin. Puedo seguir hablando por mucho. Y vamos a hablar, por supuesto, de Perpetuo, lo cual es una joya, pero quiero que nos lleves, porque por cierto, de todas maneras, tú has escrito en publicaciones, en periódicos. Cuéntame de esos periódicos en donde sí has escrito columnas y has estado escribiendo. He escrito en varios lugares, sobre todo en el Sol de México. El Sol de México ha sido mi hogar por muchos años. Llevo ya, creo que son 5 años con un espacio dentro del Sol de México. Inició más como un reportero y ya en los últimos 2-3 años ha sido una columna que ha sido muy chévere. Principalmente hago periodismo de viajes, viajo mucho por México. Okay. En México tenemos esta denominación llamada Pueblos Mágicos. Hay 177 pueblos en México que el gobierno dice son dignos de ser visitados por motivos turísticos. Y he ido a más de 100 de ellos y escribo sobre los lugares que yo visito en México.
También he escrito y he sido reportero en el Miami Herald, he tenido espacios en Nexos, que es una revista aquí en México, he tenido un par de espacios en inglés en Politico, entonces un poco por todos lados, escribo un montón, tengo mi propio Substack, pero ahora principal y predominantemente lo que escribo es para Perpetuo, o sea, escribo mucho para Perpetuo y edito mucho para Perpetuo. Y antes de hablar a Perpetuo, tú nos hablaste y lo dijimos también en la presentación, estudiaste en Stanford, esa pasión tuya, José Luis, de irte por las letras, tú nos la contaste ahora un poquito, pero por el periodismo, ¿nació de niño, nació de adolescente? Cuéntame. Yo creo que siempre hubo cierto gusto por las letras, aunque hay que reconocer, yo soy de una isla muy pequeña llamada Cozumel, cerca de Cancún, donde los libros no abundan, hay que ser muy sinceros. La tienda de libros más cercana, la librería más cercana, está en Playa del Carmen, pero cuando yo era niño ni siquiera existía esa tienda, tenías que ir a Cancún, lo cual implicaba un barco de media hora y luego un camión de 1 hora para poder comprar libros. No existía como tal la entrega tan expedita de Amazon, así que era complicado. Y para hacértelo en resumidas cuentas, no necesariamente siento que tuve una infancia rodeada de literatura, pero sí una infancia que apreciaba la literatura escasa que me llegaba. Leí El Señor de los Anillos, me parece a los 8 años, y fue de las mejores cosas que he leído. De ahí me seguí con Juego de Tronos. Y ahí creo que hice un pequeño desenlace con un pequeño amorío con la fantasía. Y quizá fue en Stanford, en la universidad, donde se encontraron dos pasiones mías. La primera sí fue la lectura, que tenía cierto gusto y cierta avidez por la lectura, aunque eran muy cosas limitadas. Y la otra era la poesía. Yo por años, todas las noches hablaba con mi abuela. De hecho, falleció hace 3 años a la fecha, hace 2 días. Y con mi abuela todas las noches ella me leía poesía. Y eventualmente me fascinó la noción de yo leerle poemas a ella también. Y cambiamos la dinámica, yo le leía poesías los últimos años. Y en Stanford fue el primer lugar donde primero estaba expuesto a una cantidad abrumadora de literatura enorme, literatura en español también, pero también los clásicos universales. Estamos hablando de Virgilio, de Homero, podemos hablar de tantos otros clásicos del canon occidental y el canon oriental también. Y también un espacio donde podía leer la cantidad de libros de poesía que me gustaran. Entonces, para mí, que era una persona que siempre le gustó leer, pero no tenía el espacio para leerlo, Stanford fue un catalizador enorme. Por supuesto, pero también entraste en este otro mundo, política, eso de investigaciones y también el venture capital, y trabajas con esta cuestión de la inteligencia artificial. Antes de pasar a Perpetuo, repito que es nuestra joya, háblanos un poquito de esa otra área. Pues soy una persona muy ecléctica, ¿no? Y creo que quizá Stanford tiene mucha culpa de ello. Stanford es la universidad por excelencia de las startups y muchas de las cosas que yo he hecho con el mundo de startups han sido en gran parte por oportunidades que he tenido por la universidad, por amigos conocidos y por espacios que he tenido dentro de esos lugares. Trabajé por un par de años en un venture capital llamado Nido Ventures, llevando el área de contenido y principalmente hacía ensayos sobre qué era el venture capital y hacía textos un poco más de investigación, entrando a mi hebra mucho más de escritor. Pero ya me he desvinculado de Nido, que es un gran fondo y es increíble. Y ahora trabajo en una startup, 9 to 5. Hacemos inteligencia artificial para logística, también me parece fascinante. No sé, creo que hay un lado mío que le sentía algo de FOMO, de no estar haciendo algo que tuviera que ver con la economía mexicana, que creo que es lo que hace Estella, la empresa donde estoy ahora. Y segundo, que no hiciera algo con inteligencia artificial. Ya. Oye, quiero contarle a la audiencia, a nuestra querida audiencia, que yo encuentro de nuevo, porque estábamos conectados en LinkedIn, pero yo encuentro un artículo, un escrito tuyo sobre la captura reciente del jefe del cartel. Y me quedé, porque es muy raro, de nuevo, y sobre todo quizás porque yo estoy más en el área de inglés ahí y el algoritmo ya sabe. Y me voy a Perpetuo y veo que tú me lo habías enviado también por DM y quedé fascinada. Yo dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora que nos estás hablando, porque no solo es, yo comencé en periodismo, pero no solo es esta investigación y traerle a las personas algo factual, ¿no? Algo con evidencia, sino además de eso, poesía. O sea, tú me hablas de Neruda, me hablas de estos, o sea, para mí es, no, nosotros tenemos que hablar de esto y por eso estás aquí, te agradezco muchísimo que estés en Dale, Cuéntame. Encantado y gracias por hacer el espacio, Rosy. A ver, Perpetuo es una idea muy, muy, ¿cómo ponerlo? Hay gente que quiere que diga radical, pero para mí me parece una idea muy simplista y es que tenemos un idioma con 600 millones de hispanohablantes, 600 millones de hablantes. Me parece que son 50 o 60 millones en Estados Unidos nada más. 60, escuchas. plus.
Y bueno, en México tenemos 128 millones de hispanohablantes y podemos seguir con los números una y otra vez. Lo que vas a encontrar es que es un idioma digno, un idioma que el siglo pasado generó a los mejores autores del planeta entero. Nos generó a Borges, nos generó a García Márquez, a Neruda, a Elena Garro, a Elena Poniatowska, a quien tú quieras decir. Teníamos un canon impresionante y tenemos que crear espacios para que esto ocurra. Y el pitch de Perpetuo, que es muy sencillo, es que hay una nueva generación de lectores que está creciendo con revistas de las generaciones anteriores. Porque no hay una revista que haya surgido en mis años de vida. Quizá Anfibia en Argentina, pero ni eso. O sea, estamos hablando de revistas que tienen décadas para una generación que es completamente distinta. Vayan a la página de Letras Libres, vayan a la página de Nexos y van a encontrarse con revistas sumamente arcaicas que no han sabido adaptarse al siglo XXI. Y la idea de Perpetuo es eso, somos una revista innovadora, somos la revista para una nueva generación. Y somos la revista que muchas veces publica autores que nunca han tenido espacios. Rosy, la historia de Perpetuo, que es como muy, muy, muy sencilla, es que yo cuando volví, que te comentaba, con mis humos todos subidos, fui a un evento de una revista que no será mencionada y fui a hablar con sus editores, queriendo publicar yo un ensayo que había hecho sobre reinas mayas. Y cuando hablo con unos editores al fin, les pregunto qué es lo que están buscando en autores para la revista impresa. Y me comentan que dos cosas. Quieren, por un lado, autores con mucha experiencia, décadas de experiencia, que publiquen con ellos, que bueno, no lo cumplo. Y segundo, autores que de preferencia ya hubieran publicado en su revista. Entonces es una falacia, porque para publicar una revista tienes que haber publicado una revista y no estamos perdiendo una cantidad obscena de talento. Para darte un ejemplo, Rosy, yo ahorita tengo 26 años. Wow. Para el siglo pasado, hubiera sido yo muy tarde para siquiera aspirar a ganar un premio Nobel de Literatura. Neruda publicó los 20 poemas de amor famosos a los 19 años. García Márquez, cuando se graduó de la universidad, ya tenía un espacio en el Heraldo de Barranquilla. Gabriela Mistral, a los 25, publicó Los sonetos de la muerte. Wow. Y Rubén Darío escribió Azul, me parece que a los 21 o 22 años. Yo para el siglo pasado soy un vejestorio. Para el siglo XXI en el que me tocó nacer, soy un retoño. Y probablemente lo sea hasta los 45 años. Y eso, Rosy, es francamente inaceptable. Inaceptable. ¿Por qué? Porque hemos creado un ecosistema donde, por tener espacios digitales como Substack, donde cualquier persona puede crear un blog, esperamos que la gente vaya, escriba, genere sus seguimientos y luego las revistas pueden apostarle a los mejores autores. Y eso es falaz. O las revistas se vuelven literalmente carteles donde solamente los controlan un par de capos y publican a sus amigos y no están abiertas a nuevas ideas, y eso está errado a más no poder. O son revistas que también no le hablan a la juventud. Y ahí está el grave problema. Y eso es lo que yo quiero resolver con Perpetuo. Perpetuo es una revista predominantemente para la siguiente generación, aunque publicamos también no le tenemos ningún problema a generaciones más grandes, ¿eh? Publicamos a todo el mundo. Publicamos a gente que ha sido finalista para los premios más importantes o ha ganado los premios más importantes de cualquier idioma, y a gente que está en la universidad y nunca ha publicado. O sea, la idea de Perpetuo es eso, es tomar riesgos, porque nuestro idioma es uno de riesgos. O me van a decir que García Márquez no tomó ningún riesgo escribiendo 100 años de soledad o Neruda con sus poemas. La cosa es que hay que volver a tomarlos y hay que volver a atrevernos, porque es francamente inaceptable que llevemos desde el 2010 sin un premio Nobel de Literatura y que ese Nobel fuera Vargas Llosa a sus 70 y tantos. Sí. No por hate a Vargas Llosa, es gran autor, increíble autor, pero es sorprendente que haya generaciones enteras que no se hayan dado premios Nobel en español. Y nos vas a contar dos cositas de Perpetuo. Primero es el New Yorker, by the way, es en español. Sí. Yo veo que así lo llamas y es una maravilla. Sí. Cuéntanos el contenido. ¿Qué tipo de contenido y quiénes son los autores en Perpetuo? Son dos preguntas súper difíciles de contestar, porque Perpetuo es un espacio donde lo que yo resumo es que vas a encontrar textos que lees una tarde y vas a pensar en ellos el resto de tu vida. ¿A qué me refiero con ello? En Perpetuo publicamos, sí, textos estilo New Yorker, y por eso hago mucho ese paralelo, que es textos largos de no ficción, que van desde crónicas, que es un género muy latinoamericano, estas crónicas medio periodísticas que tratan de recrear qué es lo que está ocurriendo en un lugar, pero también tenemos investigaciones periodísticas muy serias, también ensayos. Por ejemplo, una de nuestras autoras, Julia Didrikson, hizo un ensayo precioso sobre la vida de su madre y cómo su madre se casó consigo misma. Oh, wow. Eso es algo que nunca lo publicarían en una revista tradicional en español. Eso. Es buenísimo, tienes que verlo, Julia, si me escuchas, un saludo. Pero también, Rosy, y eso también es importante, tenemos una sección de escritura creativa, ¿no? Como el mensaje de Perpetuo sí es encontrar al siguiente premio Nobel. Todos los viernes nuestros editores leen cientos de aplicaciones
y escogemos 3 poemas, 2 ensayos y un cuento. El 3-2-1 lo llamamos. Cada viernes llega directo a tu correo y tenemos literal los mejores poemas, ensayos y cuentos del español. Entonces hacemos esas 2 cosas, hacemos estos features, estas estelares, como los llamamos nosotros, largos, de análisis, pero también de contar buenas historias. Y luego el fin de semana te lo dejamos con poesía, con cuentos, con ensayos. Y esa es parte de la idea de Perpetuo. Y de autores, porque habéis preguntado eso igual. Hemos publicado más de 250 autores en los 6 meses que hemos estado en público. Son autores de todos los países de la hispana, excepto Guinea Ecuatorial. Si hay alguien de Guinea Ecuatorial escuchándome, por favor, escríbanme un correo jl@perpetuo.lat. Y cualquier persona que quiera escribir igual, pues mándenme correos. Pero hemos publicado de todos, o sea, hemos publicado autores que están en Canadá y autores que están en Tierra de Fuego. Tenemos autores en España, pero también autores en Ecuador. Entonces, cualquier lugar hemos sacado historias. Es una maravilla y para mí lo que estás haciendo, no sabía que estabas tan joven, pero sí te cuento, necesito mucha entrevista, por favor, necesito mucho que esparzan esto porque de nuevo lo que estás haciendo, yo he visto jóvenes muchachos, yo tengo una hija mayor que tú, que está haciendo, es productora como yo y ella es millennial, pero repito, yo sé que están regresando, tanto los millennials como los Gen Z están regresando a vintage o retro, cuestiones así. Sí. Pero lo que tú estás haciendo, sobre todo con la escritura, mi hija, por cierto, que leía muchísimo, es una maravilla y sobre todo mantenerlo, porque yo al leer poemas y oír, repito, Neruda, Benedetti y leerlo, eso es algo maravilloso. Para mí, no sé si esto puede ser una comparación muy inusual, pero Bad Bunny, que yo no oía su música y ahora todas las mamás estamos oyendo música, porque cuando él hace este último disco, Debí tirar más fotos y pone el Hay que amar, y esto que se basa también, estoy segura, en su familia mayor y en estas personas mayores, y él quiso resaltarlo, para mí, o sea, aparte, ganó el Grammy por eso, no solo yo lo pensé. Y muy merecido, o sea, nosotros en Perpetuo lo nombramos el disco del año pasado. Así que es imagínate. Oye, lo que ustedes lo están único que haciendo, estoy en desacuerdo con una parte de lo que tú dices, Rosy, ¿no? Como esta noción de la vintage. Porque yo una cosa que me peleo mucho, ¿no? Es que todo el mundo tiene como esta perspectiva de que los jóvenes no hacemos cosas, o que no leemos, o que leer es algo vintage, ¿no? Como es algo que pasó en la generación pasada. Y es una mentira. Vean estadística tras estadística de cualquier país hispanohablante. Los jóvenes de menos de 30 años leen más que los adultos de más de 40. Y vas a decir, bueno, pero es que leen mucha basura, leen mucha cosa porquería. La única encuesta que se ha hecho de ese tema buena es en México con el INEGI. Los jóvenes leen predominantemente literatura, los adultos mayores leen predominantemente libros de autoayuda. Entonces, es una mentira. Los jóvenes leemos un montón, o sea, si fuera el caso que está mal esto, Penguin Random House se hubiera ido en bancarrota, pero no, tenemos estos espacios, coño, o sea, la gente quiere leer mucho y va a leer mucho, y lo único que ha pasado es que tuvimos una generación bisagra que no se supo adaptar a los nuevos tiempos, y eso es lo que hay que corregir. Experience a membership that backs what you're building with American Express Business Platinum. Unlock over $3,500 in business and travel value annually with statement credits on select purchases from brands like Dell, Hilton, and Adobe, and other benefits. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Based on total potential value of statement credits on select purchases and other benefits, enrollments required, monthly and other limits and terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Zootopia 2 is coming home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Scary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. And new habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Disney's Zootopia 2, streaming March 11th on Disney+. Rated PG. And right now, you can get Disney Plus and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Oh my God, gracias por eso, gracias por corregirme y porque la audiencia sepa esa estadística. Ya va terminando esta entrevista, ustedes saben que para mí él es un tesoro, ojalá que puedas estar más adelante, me puedes recomendar a alguien más que me siga promocionando de tu equipo o quien sea ese gran trabajo que ustedes están haciendo. Pero cuéntame, así como comencé con las primeras preguntas, cuéntame, ¿qué tuviste tú que soltar para llegar o hacer lo que estás haciendo en este momento?
Uy, sí creo que se vincula mucho a la respuesta inicial, ¿no? Ahora sí que es como... Sí creo que hay un elemento de sacrificio en perpetuo de que yo podría estar escribiendo mucho más si hubiera los espacios, pero no existen, ¿no? Y yo creo que lo que tú tengo que soltar, ¿no? Es como esta noción donde mi carrera literaria o mis propios méritos literarios inician a temprana edad, porque no existe el espacio para hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hago? Creo un Substack y consigo un par de suscriptores y espero lo mejor. No se puede. Entonces, creo que yo a nivel personal he tenido que aprender mucho de mi propio ego y dejarlo. O sea, a ver, en Perpetuo publicamos cada semana entre 7 y 8 autores nuevos. Oh, wow. Y hay semanas que ponemos a 10. Entonces, mi trabajo es difundir muchas voces. O sea, no sé, siempre he soñado yo con el Nobel de Literatura, ¿no? No soy privado de ello, lo hablo muy públicamente. Y creo que para mí es mucho más importante que 5 autores de Perpetuo ganen el Nobel a que lo gane yo. Y eso para mí es cada vez como lo importante, ¿no? Como mi propia carrera de secundaria al poder crear una generación entera de autores. O sea, y eso es como lo esencial, ¿no? Cuando pensamos en García Márquez, pensamos en el boom literario. El boom fueron 4 grandes autores y muchos más, ¿eh? Son 4 de los que hablamos, de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar, de Vargas Llosa y de Gabo. Pero eso es una generación y son países de muchos autores que se conocían y hay que crear eso, ¿no? Entonces creo que he tenido yo que dejar ir es como quizá un poco mi propio tiempo de escritor para poner tiempo de editor y tiempo de administrador, ¿no? Creo que eso es como, caray, lo que creo que nunca hubiera esperado que tendría que hacer es la cantidad de horas que paso leyendo contratos, haciendo campañas para Perpetuo, o sea, literalmente en sandeces como asegurarme que el color de azul sea el correcto en un anuncio, esas cosas que tocan porque hay que crear una revista que la gente respete para que haya 40, 50, 60, 70 autores, ¿no? O sea, yo amo a García Márquez, por eso tengo que decir esto como prefacio. El sueño es que García Márquez se sienta como uno más del montón, que tengamos tantos buenos autores en español, que Gabo sea uno más de los buenos y ya. Y hay mucho que hacer para llegar ahí. Pero lo estás haciendo. Y no quiero dejar dos cuestiones. Éxito para nosotros es lo que tú estás haciendo y es cómo cuidas tu bienestar. Pero antes de eso yo estaría mintiendo y a la audiencia cómo la inteligencia artificial está generando todo lo que está generando y cómo tú que trabajas también con esto, puedes trabajar y recomendar. Quizás te lo voy a dejar con esta. Claro. Aparte de cómo cuidas tu salud o tu bienestar es... ¿Qué consejo le das a esos jóvenes, a un joven periodista latino o escritor latino que contrarreste el trabajo de la inteligencia artificial que tanta gente está usando y que saque de su cabeza y corazón? Ahí hay 2 cosas, ¿no? Como cómo cuido mi salud. No lo hago mucho, probablemente es la respuesta, ¿no? Hacer estos proyectos requiere muchas cosas, pero pues trato de dormir mis horas, trato de salir a correr cada vez que puedo. Y sobre lo de inteligencia artificial es mucho más interesante porque yo creo que tengo una perspectiva muy distinta habiendo, pues sí, estudiado en Stanford, yo estuve en Stanford cuando salió ChatGPT por primera vez, que también fue fascinante esa experiencia, y trabajo en una startup de inteligencia artificial y soy una persona muy pro inteligencia artificial. Las imágenes de Perpetuo que ustedes ven son hechas con inteligencia artificial. Okay. Muchas cosas de Perpetuo las hacemos con inteligencia artificial. No hacemos el texto de Perpetuo con inteligencia artificial, porque eso me parece que es el gran valor, ¿no? La inteligencia artificial es el gran promediador. Es un cálculo estadístico que determina cuál es la siguiente palabra. Perpetuo lo que quiere ser es la vanguardia. Yo quiero ser el siguiente premio Nobel. El siguiente premio Nobel no va a ser una persona que ya escribió lo escrito, que es lo que hace ChatGPT. Va a ser una persona o un espacio que se atreva a hacer mucho más, a crear cosas nuevas. Entonces, la IA hace muchas cosas bien, Rosy. O sea, lo usamos nosotros, por ejemplo, para revisar que no haya errores de dedo en nuestros textos. La usamos para asegurarnos de que estamos cubriendo bases, nos ayuda a hacer fact-checking a veces. Entonces, como hay muchos espacios, yo no me cerraría a la inteligencia artificial, ¿no? Como siento, Gabo una vez dijo, el gran maestro García Márquez, que él tomaba en promedio 5 a 6 años en escribir una novela y cuando compró su primera computadora tardó 2. Entonces, siento que hay como espacios para la inteligencia artificial cuando te beneficien y que siga, a ver, si fuera el caso que la gente leyera cosas hechas con inteligencia artificial, no veríamos las quejas que vemos todos los días en LinkedIn y no veríamos los problemas y la gente quejándose, ¿no? Sigue habiendo un espacio para voces humanas y siempre va a haber un espacio para voces humanas porque queremos y buscamos espacios que nos hagan pensar, reflexionar y sobre todo, Rosy, que nos hagan sentir, ¿no? Y eso es lo que queremos con Perpetuo. De nuevo, que lo leas una tarde y pienses en ello el resto de tu vida, ya sea
porque es una idea tan difícil que no logras desmenuzar. Tenemos un ensayo precioso de Sergio Nubel, por ejemplo, sobre la rebeldía, esto que tú mencionabas de Bad Bunny. Qué raro que la rebeldía en el siglo XXI es el hecho de alguien cantando salsa. Pero también tenemos y queremos ser el espacio que piensen en el resto de tu vida, porque lees poemas preciosos como los de Ana Victoria Guevara que publicamos el día de hoy por la mañana y que te hagan pensar por el resto de tu vida en qué es lo que significa México, por ejemplo, como un término abstracto, o otros poemas que tenemos de amor o de desdicha, todas esas cosas. Wow, no. Hay que recuerden Perpetuo, esta entrevista con José Luis Sabao. Gracias por lo que estás haciendo y que mucha gente te siga y sobre todo muchos jóvenes, hombres, mujeres, que todo el mundo te siga a hacer cuestiones como la que tú estás haciendo. Eres un innovador y que Papá Dios te siga guiando y protegiendo tu camino. Gracias, Rosy. Pues mira, lo peor que nos puede pasar es que ganemos un premio Nobel. Entonces no hay ningún problema para mí en esto. Muchas gracias por hacer el espacio y sí, cualquier persona, como ya dije, jl@perpetuo.lat, las puertas están abiertas, atrévanse a escribir. Saramago tardó 40 años en publicar su primera novela y ganó el premio Nobel. Pueden ser ustedes también. Muchísimas gracias, José Luis. No, con gusto, Rosy. Y a ti te agradezco estar ahí, aquí, con nosotros. Nuestra comunidad de Dale Cuéntame, ya sabes, para mí ha sido un placer y un honor haber conversado con José Luis Sabao. Aquí tienes la dirección a donde contactarle. Estoy segura que te interesa o te interesa pasar esta información a alguien más. Y recuerda, es Perpetuo Magazine, es la revista Perpetuo. Y tampoco te olvides de suscribirte aquí a Dale Cuéntame, en donde traeremos más artistas, emprendedores y expertos inspiradores como José Luis. Mi nombre es Rosy Guigure. Hasta la próxima.